Continuamos con su programa Puntos sobre la Mesa. Me costó ir y llevar a Efraín al baño y lavarle la cara, porque Efraín estaba con unos sudores increíbles con la llamada de Miguel Martínez. Pero Inocencio García, que estaba sentado al frente, también me costó mandarle un jarro de agua, porque Inocencio solamente se mordía los labios con esa llamada, y que involucra, pues, o que señalan, según las declaraciones de Miguel Gutiérrez, pues algunos políticos que para uno eran ejemplo. Impolutos. Ejemplo, porque Eduardo Estrella, que termine los días de su vida en una cárcel. Que un día Balaguer dijo... Eduardo Estrella. Que un día Balaguer dijo, Eduardo Estrella es una estrella. Sí, sí, Balaguer. ¿Entiendes? Pero nada, vamos a darle participación a Inocencio García, ¿verdad? Quien tiene que ver con todos los asuntos haitianos en la Fuerza del Pueblo. Yo diría que el que más sabe de eso. Diría yo. De la dirección central. Así que buenas noches, querido hermano y amigo. Querido José Manuel. Buenas noches, Inocencio. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. A mí me gustaría, como usted escuchó la participación de Ángel Martínez antes de aterrizar en la República Dominicana, pues me gustaría escuchar su parecer con relación a esa alocución de Ángel Martínez. Bueno, sí, el presidente Fernández hace pocos días fue entrevistado en un almuerzo o desayuno en el Listín Diario y bueno, uno de los aspectos, de los temas que tocó precisamente es de cómo el gobierno dominicano se refiere a los temas de corrupción, pero deja totalmente en silencio las acusaciones que tienen dirigentes connotados del Partido Revolucionario Dominicano en los Estados Unidos por tráfico internacional de droga. Y yo, que tengo tanto tiempo en labores políticas, que vengo de la escuela del profesor Juan Bosch, bueno, pues en la República Dominicana habíamos tenido eventos individuales de individuos que han sido extraditados, pero nunca habíamos tenido en la historia nacional de que un legislador en ejercicio, un diputado, en este caso el señor Miguel Gutiérrez del Partido Revolucionario Dominicano, fuera apresado en Miami precisamente por tráfico internacional de droga. Entonces, bueno, con todo el desorden que tiene este gobierno, con todos los desmanes que se están cometiendo en las principales instituciones del Estado, y con todo el desorden que va a dejar después que salga este gobierno, ahora en mayo de este año, porque yo creo que es una necesidad nacional, porque yo reflexionando sobre este tema y sobre esas acusaciones en estos días, yo digo que, y quiero definir el concepto que voy a exponer, es decir, desde el punto de vista político, no desde el punto de vista personal. Es decir, si usted tiene a una dirigencia con esas calidades, entonces significa que el PRM está siendo dirigido, repito, políticamente por gentuza política. Es decir, gente con... El doctor Leonel Fernández específicamente dijo, a ver si De Angelo me lo pone ahí en la pantalla, por favor, lo que dijo el doctor Leonel Fernández en esa actividad en el Listín Diario. Dice Leonel, narcos en el PRM es tema de preocupación nacional. Claro, narcos. Por eso lo digo. Óigame, narcos en el PRM es de preocupación nacional, lo que significa
que ya Leonel Fernández maneja informaciones. Sí, claro. Porque para Leonel Fernández hacer esa aseveración Así es porque tiene Fuentes. informaciones de primera mano. Por eso lo he traído a colación. He traído porque el hecho de que el expresidente Fernández, 3 veces presidente de la República, se haya referido a ese tema tan delicado, significa que el asunto es realmente muy grave, es preocupante, pero es preocupante inclusive para todo lo que tiene que ver con el sistema de partidos en la República Dominicana, porque desde fuera se pudiese confundir a la opinión pública internacional como que todos los partidos en la República Dominicana estarían de una u otra manera, y resulta que, repito, es primera vez que primero Ángel Martínez, yo que le doy mucho seguimiento al periodista dominicano Ángel Martínez, radicado en la Florida, primero empezó con una lista de 37 del PRM y luego la subió a 100, esa lista de gente vinculada a ese terrible mal internacional, crimen internacional que es el tráfico internacional de droga. Y el hecho de que usted tenga esta profusión de casos en un solo partido y más en el partido de gobierno, lógicamente, que tal como señala el presidente Fernández, es para una alta preocupación. Pero de preocupación nacional. De la preocupación nacional, precisamente ahí está en pantalla precisamente el título de la entrevista, de uno de los aspectos de la excelente entrevista que le realizó el periodista Miguel Franjul del Listín Diario al presidente Fernández, donde precisamente trató los temas de la economía, los temas de la carestía de los alimentos de primera necesidad, el tema de la seguridad ciudadana. Es decir, estamos viviendo, porque uno lo ve diariamente, estamos viviendo verdaderamente un desorden. Yo que tuve la oportunidad de participar en el proceso de reforma y modernización del Estado desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a partir del 2007, eso empezó en el 2004, pero donde arrancó fundamentalmente fue a partir de 2006-2007, donde se reformaron 14 leyes y toda la institucionalidad del Estado fue reformada. Le puedo decir al público que les vea a ustedes que esta gestión de gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM va a dejar en ascuas a todas las instituciones del Estado, porque tal como dijo el compañero Franklin Almeida Ranciel, es rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y miembro de nuestra dirección política, en el programa de Ramón Núñez Ramírez, bueno, pues esta gente es gente desorganizada. Y además, algo que ya yo le había dicho en otra entrevista, es un gobierno que habla de mucha mentira. Inocencio, el Congreso es el primer poder del Estado. Y un poder como es el Congreso, donde se hacen las leyes, que esté permeado, como dijo ahorita, por el narcotráfico, ¿qué consecuencia usted cree que puede tener el país en el futuro inmediato? Miren, si uno conecta esto con el tema internacional, con el sistema de relaciones internacionales, uno tiene que partir del concepto de soberanía, ¿no? Y los únicos países a nivel mundial relativamente soberanos, porque un país no es absolutamente soberano, ni siquiera las grandes potencias son absolutamente soberanas, hay un alto grado, lógicamente, de soberanía, de quienes más tienen poder, pero la soberanía es relativa. Y los únicos que ahora mismo tendrían ese alto nivel de soberanía son los países que tienen armas nucleares. Países como el nuestro, países pequeños que no son ni potencia económica, ni potencia territorial, ni potencia militar, entonces tienen que tener potencia moral, ¿no? Tienen que cuidarse. Y entonces los partidos políticos tienen que estar atentos a quienes ingresan a sus filas, pero en tiempos electorales, en tiempo electoral,
los partidos tienen que estar precisamente, tienen que saber filtrar. Yo estuve en el antiguo partido, el Partido Aliado, el Partido de la Liberación Dominicana, durante 40 años y vi, tuve la experiencia de ver rechazar donaciones precisamente que no se veían totalmente claras. Inocencio, hay una situación para los políticos y más bien para la sociedad dominicana, porque este caso manda un mensaje bien claro, porque ya que no aprendemos de la miniserie, por ejemplo, ¿cuándo se jode Pablo Escobar? Cuando se mete a la política. Así es. O sea, y hay experiencia vivida, palpable ahí. Así es. Cuando Pablo Escobar decide meterse a la política, es que se jode. Ahí empezó su declive, porque llega un momento en que el ser humano sube tan alto que ese ser humano entiende que debe seguir subiendo. Así es. No sabiendo que cuando usted está bien alto, es cuando usted está preparado para ir en declive. Y para caerse de manera estrepitosa. Pero no le hacemos caso a eso. Y controlar el poder. Yo creo que esto es un mensaje. Creo que a partir de ahora, pues, lo van a pensar 2 veces, no solo los políticos, sino las personas que están metidas en este tipo de negociación, lo van a pensar 2 veces meterse en la política. No, pero ¿Qué usted opina? Pero además, Mesa y Efraín, es lo siguiente. Lo que a uno le llama como ciudadano, inclusive ni siquiera como dirigente de oposición, a uno le llama la atención, es el hecho de la profusión de casos en el partido de gobierno. Porque si tú me dices, bueno, hay 1, 2 casos o un caso, bueno, uno dice, pero es que es realmente una situación peligrosa, alarmante. Y por eso digo que lo único que defiende, que protege a las naciones pequeñas como la República Dominicana es tener autoridad moral, ¿no? Y lógicamente si un partido de gobierno no se cuida, y tal como dice Mesa, yo creo que este es un poderosísimo mensaje, un lamentable mensaje, porque uno no como dominicano no quisiera ver que dominicanos lo estén extraditando, porque al final eso afecta la imagen, hiere el país y hiere la dominicanidad, ¿no? Y entonces lo que estamos diciendo es que como el Torito. No, pero a mí no me cabe en la cabeza. No, pero además el Torito. Porque ven acá. Porque es un ícono del arte dominicano. Ese es un dolor doble. Ese es un dolor doble. ¿Usted entiende? Un artista con popularidad. Porque que se lleven a Efraín Vargas. Está bien. No, a mí no. Pero al Torito. A mí no. Oye, Inocencio, de que a mí. No, a usted no, porque usted es un hombre muy. No, pero es Efraín Vargas, no el otro. Efraín Vargas. Bueno, pero el hecho es que es una situación realmente triste. Sí, muy triste. Muy penosa. Porque se menciona el Torito, pero no es que el Torito sea un mercader de ese tipo de negocios sucios, sino que tuvo la ingenuidad, quizás, la mala suerte de estar en el lugar equivocado, ¿no? Entonces, por eso... ¿Tenía el Torito necesidad de eso para ganar? Yo creo que el Torito no tenía necesidad... ¿Para ganar eso? No. Por sus propios medios podía ganar. Él podía ganar, pero lamentablemente cuando hay un ambiente partidario de que... Me duele, lo del Torito me duele a mí. Y a mí también me duele. ¿Usted cree que en ese entonces, cuando dice, ¿verdad?, que recibieron ese dinero, tendrían ellos la información de que ese dinero venía de ahí? Bueno, es que... eso habría que preguntárselo a ellos, no Inocencio. Pero sabe la opinión de Inocencio. Pero todo candidato a la presidencia de la República, no importa que no haya estado en el Estado, tiene información de quién es quién, ¿no? Es decir, pero además a uno le llega información de que en ese partido se tomó la decisión de buscar dinero de donde sea. Y así, y así no se puede, es decir... Pero
Vamos a pasar con Inocencio para que usted resuma ya en 30 segundos ya ese tema, para que pasemos a pero yo quiero que rápidamente Inocencio me responda, porque cada vez que ellos son acusados de eso, el gobierno dicen que ellos son ajenos a esa situación. Bueno, pero es que cualquiera ante una acusación tan grave le da amnesia, se enferma y además no asume de manera responsable los actos que ha cometido, y entonces bueno, esa es precisamente una de las malas conductas que yo creo que este gobierno y sus dirigentes del Partido Revolucionario Moderno han mostrado y están mostrando desde que tomaron el control del Estado, y es de no ser responsable de sus propios actos, porque cuando tienen algún problema, ya sea sencillo de administración pública, que se le critica, bueno, pues dan la callada por respuesta. Así pero además, aquí no podemos actuar como en el PRM. No, aquí sí tenemos control del tiempo. ¿Usted me entiende? Entonces, vamos a la pausa y ya retornamos. Muy interesante. Pausamos. Muy interesante.